Muy buenas noches, mis hermanos. Tiempo de palabra de Dios, tiempo de presencia de Dios. Y así como decía la alabanza, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. No solo de este lugar, sino de todo el universo, de todo lo que existe. Aleluya. Y aún de lo que está por verse. Él es el Señor de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche, mis hermanos, al darles la bienvenida, al abrirles no solo las puertas de nuestro hogar, sino de nuestros corazones, al abrirles las puertas de la Academia Bíblica Familiar, de las Asambleas Misioneras Elim, queremos darles la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos del teléfono. Y en esta noche los que nos ven por teléfono, que nos ven por Facebook, tienen una tremenda ventaja sobre lo que están escuchando por el teléfono, ¿no es cierto? Porque acá, delante mío, tengo una réplica de lo que es el arca de Jehová, o el arca del testimonio, o el arca del pacto. Bendito sea el Señor. Es una réplica en miniatura, pero en esta noche nos va a servir para ilustrar un poco, ¿no es cierto?, lo que vamos a compartir. Esta arca que no es que era la presencia del Señor, no es que simbolizaba, era el lugar donde Dios había dicho que iba a venir sobre este mueblecito y se iba a manifestar, Él iba a manifestar su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer de nuevo un poco el Salmo 132, que es la base de nuestro estudio, y dice así la palabra del Señor. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Un hombre desesperado por encontrar un lugar apropiado para la presencia de Dios. Acuérdense en que esto es Antiguo Testamento. Él no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos hoy. Sabemos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores ha decidido morar en nuestros corazones. Tú y yo como iglesia somos templo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo, mi hermano, podemos repetir como loros, podemos confesar la Biblia, pero hasta que no sintamos en nuestro interior el anhelo por la presencia de Dios. Ahí está David, dice: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Mi hermano, cuando tú y yo, hay una palabra de Dios acá. Mi hermano, la presencia de Dios tiene que ser valorada. No es casualidad, mi hermano, que el mobiliario del tabernáculo de reunión, aquella tienda, la morada de Jehová en el desierto, los elementos más costosos eran revestidos, eran hechos de oro. El metal más precioso, de más valor. ¿Y saben por qué el oro es precioso, es de tanto valor? Porque es escaso. No se encuentra en cualquier lado. No se encuentra tirado en la calle, ¿no es cierto? Y Dios decidió que el oro lo iba a representar, si se quiere, en aquel mueble, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, mi hermano. Acá vemos un hombre que anhela la presencia de Dios, que busca, que quiere una morada para Dios. Pero ¿sabes por qué, mi hermano? Porque el Dios de los cielos ya lo estaba buscando a él. Ya Dios nos estaba buscando a nosotros desde antes de la fundación del mundo.
Cuidado, no es que nosotros existíamos antes de la fundación del mundo, pero nuestro Dios es un Dios de propósito, un Dios que planea planes de largo alcance, y Él ya miraba, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer con nuestras vidas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay una cosa, mi hermano, que resuena en mi corazón en esta noche. Dice que el Padre... ¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con la mujer allí en el pozo de agua, la samaritana? Una mujer pecadora, una mujer adúltera, una mujer que tenía que ir a buscar agua al mediodía porque era mal vista, porque las otras mujeres no la soportaban. Yo calculo que las mujeres se acordaban de ella hablando allí, haciendo referencia, decían la roba marido, ¿no es cierto? Pero qué tremendo que para esta mujer también había un tiempo señalado, un día y una hora específica en el reloj de Dios. Qué tremendo que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario. Allí hay una mujer que tengo que hablarle, que tengo que revelarle a mi Padre. Y le dice a la mujer, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La Biblia nos sirve para prepararnos, mis hermanos, para venir al encuentro, pero la Biblia es como el manual de instrucciones. Ahora tenemos que venir y tomarnos de la mano del Espíritu Santo y que Él nos pasee, que nos revele la presencia del Padre, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque si no dejamos que el Espíritu Santo dé testimonio del Hijo y del Padre, mi hermano, tu corazón no va a anhelar, no va a desear, no va a clamar, a gemir por la presencia del Señor. Y yo te puedo decir, mi hermano, que he gustado un poquito de lo que es ese anhelo. Y el otro día llorando le decía al Señor, Señor, no me dejes caer, no me dejes caer. Llévame, Señor, a ese nivel de estar en comunión contigo y poder corresponderte. Porque dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, Dios busca adoradores. El diablo buscaba adoración, acuérdate. Todo esto te daré, le prometió a Jesús, si postrado me adorares. Ahí está la posición de la adoración. Postrados en la presencia de aquel que es digno de toda adoración. Y sabes que el diablo busca que le adoren. ¿Por qué? Porque necesita alimentar su ego. Necesita creerse el superior. Y tengamos cuidado cuando nosotros necesitamos alimentar nuestro ego. Necesitamos que se nos reconozcan, que nos digan que somos los mejores, que nos alaben. Eso es lo que hay en el corazón de Satanás. Todo egoísmo tiene que ser quitado, erradicado de nuestras vidas, si el Rey de Reyes va a ser su trono en nuestros corazones. Mi hermano, el Padre busca adoradores, no porque necesita la adoración, sino porque Él quiere bendecir. Es la adoración, es el camino de la bendición, mi hermano. Porque el verdadero adorador adora por quien es Dios, no por lo que Él hace ni por lo que da, simplemente por quien es Dios. Y allí están los ángeles adorando y diciendo, Santo, Santo, Santo. No hay otra cosa, no hay nada mejor que expresar la santidad de Dios. Santo, Santo, Santo. Y allí en la adoración decía es el camino del cual el Padre desciende y viene al encuentro y nos abraza y nos hace sentir su presencia. ¿Cómo será el anhelo del Padre que cuando sacó al pueblo
de Israel de Egipto. Ustedes se acuerdan, 430 años en cautiverio, en esclavitud allí en Egipto, bajo el oprobio de Faraón. Y lo sacó con brazo fuerte. Una cosa, mientras meditaba en estas madrugadas de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, ustedes se acuerdan las plagas, 9 plagas tremendas, brutales se pudieran decir. Pero lo que trajo la liberación definitiva fue la sangre del Cordero. Y en esta noche, mi hermano, yo quiero proclamar que lo que trae libertad, y en esta noche vamos a declarar esta palabra, en la sangre del Cordero, la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre que simboliza, que representa la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es la que trae liberación. Y en esta noche eres libre por la sangre de Jesucristo. Aleluya, libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud del yo, del egoísmo, libre de la esclavitud de la enfermedad, libre de la esclavitud del tormento, del temor. En el nombre de Jesús hay libertad en el poder de la sangre de Cristo. Cuando la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas, allí el ángel de la muerte pasó exterminando todos los primogénitos en Egipto, pero salvaguardó la vida de aquellos que habían creído en el poder de la sangre de Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y los lleva por el desierto, ustedes se acuerdan, y allí en el monte Sinaí le va a dar estatutos, le va a dar las tablas de la ley, ¿no es cierto? Pero qué lindo que no solo les dio estatutos, les dio decretos, les dio sus leyes, sus mandamientos, pero también les dio su corazón. Vayamos rapidito a Éxodo. Acuérdense que Éxodo significa salida. Y narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, capítulo 25. Y David sabía acerca de esto, por eso él estaba buscando un lugar para el arca del Señor, el arca de Jehová. Y dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Mis hermanos, lo primero que manda Dios, Dios no le dice yo quiero hacer tal cosa. Mis hermanos, nosotros hacemos al revés. Siempre que necesitamos algo, pedimos una ofrenda y decimos para qué lo que es. Simplemente le dijo Dios a Moisés: toma una ofrenda de aquellos que la den de corazón, de voluntad. No los manipules, no les des razones por las que tienen que dar, no les cites versículos bíblicos. Simplemente observa, Moisés, a aquellos que tengan un corazón dispuesto. ¿Me van siguiendo? Acuérdense que el Señor, si alguna vez alabó a alguien por su ofrenda, fue aquella viuda. Que cuando dijo el Señor, aquellos dieron de lo que les sobraba, mas esta dio de todo su sustento, de lo que tenía, ¿no es cierto? La ofrenda tiene que ver con Dios, no con necesidad, mi hermano. Acuérdense en esto, nosotros no ofrendamos por la necesidad, ofrendamos por quien es Dios. Y el lugar que tiene que ocupar el dinero, las posesiones en nuestras vidas. Él es el rey. Así como dijo Abraham: a Jehová he levantado mi mano. Y por eso lo reconoció, ¿no es cierto? Vino la bendición y vino el reconocimiento de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dicen, acuérdense, la obra de Jehová es voluntaria. Primera cosa que tenían que hacer, tomar una ofrenda. Y después sí le va a detallar los materiales. Noten que no levantó una ofrenda de dinero.
o levantó una ofrenda de especias, de materiales, ¿no es cierto? Y ahí le describe. Y después de describir la ofrenda, ahí sí les da la razón. Fíjense en lo que dicen en el versículo allí 8. Estoy leyendo Éxodo 25, verso 8. Y harán un santuario. Un santuario. ¿Qué es un santuario, mi hermano? Así como acá en Estados Unidos vieron que se hablaba de ciudades santuarios con el tema de inmigración, un lugar donde los inmigrantes no pueden ser tocados por la migra ni denunciados por la policía, un santuario, un lugar intocable, ¿no es cierto? Entonces Dios dice, harán un santuario para mí, algo exclusivo para mí, algo donde no va, nota, mi hermano, acá hay palabra de Dios. Un santuario, una iglesia, un templo es un santuario donde no debe entrar nada que no sea Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si hay cosas que no son Dios, que no son de Dios, Dios se ofende y Él no manifestará su presencia. Todo en el templo tiene que decir santidad a Jehová. Aún la frente de los sacerdotes tenía que estar escrita las palabras santidad a Jehová. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Noten una cosa, el Dios de los cielos, que no le falta nada, hay mansiones allí en los cielos, calles de oro, mar de cristal y todo lo demás. Sin embargo, ¿qué necesidad tenía de venir a morar, a vivir en un desierto lleno de piedras, de arena, que faltaba agua, hacía un calor terrible, no había ni sombra? Era el amor por su pueblo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se manifiesta en el dar de Dios. La expresión mayor del amor de Dios es Jesucristo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme, y acá viene la otra cosa, el propósito de Dios es habitar en medio de su pueblo, en medio nuestro. Ahora viene la otra palabra, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Primero, ofrenda voluntaria, al darnos voluntariamente al Señor. Segunda, es una ofrenda específica, lo que el Señor pide. ¿No es cierto? Tercero, es con un propósito, morada de Dios en medio nuestro. Y mis hermanos, la otra cosa que ellos tenían que tener en cuenta es que todo se tenía que hacer conforme Él le mostraría a Moisés en el monte. No en balde Dios lo llamó a Moisés para tener comunión con él 40 días y 40 noches allí en el desierto, en el monte Sinaí. No en balde nuestro Señor Jesucristo, antes de nombrar, de instituir a los apóstoles, pasó la noche en oración en el monte, buscando la voluntad, la revelación del Padre, mi hermano. ¿Me van siguiendo? La iglesia no es invento de hombres. Por lo tanto, no hombre alguno la puede manejar. La iglesia es del Señor. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. No tiene dueño. Dios es el dueño. Conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ahí empieza a hablar de este objeto, de este utensilio chiquitito que está acá en mi mesa, ¿no es cierto? Los que me ven por Facebook y los que no me ven después pueden ver el video, va a quedar allí posteado en Facebook, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, sí, le voy a pedir a Alicia que me haga un acercamiento porque como es chiquita acuérdense,
no tenemos todos los medios, ¿no es cierto?, monetarios, pero bueno, es lo que hay, como dicen en Cuba, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor, harán también un arca de madera de acacia. Un arca es un cajoncito, ¿no es cierto? Un cajoncito que tenía 2,5 codos de ancho por 2,5 codos por codo y medio de alto, ¿no es cierto? De madera de acacia. Pero esa madera de acacia iba a tener que ser revestida, enchapada en oro, ¿no es cierto? La madera era para darle la estructura, sostener, ¿no es cierto? Madera representa la humanidad. El arca es un tipo de la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces fíjense lo que dice. Dice, harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. O sea, la altura y el ancho son lo mismo, el largo es 2,5 codos, ¿no es cierto? O sea, más o menos, para que tengan una idea, de largo era 1,10 m, para aquellos que no ven en el sur, que usan el sistema métrico decimal, ¿no es cierto? Y dice la palabra, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Ven? La cornisa es esto que está acá rodeando la tapa del arca. Yo voy a levantar la tapa. Antes, levantar la tapa representaba morir si no era el sumo sacerdote con la sangre, ¿no es cierto? Esta es la tapa, lo que se llama el propiciatorio, y tenía una cornisa, un borde. ¿Por qué tenía ese borde? Porque allí el sumo sacerdote tenía que llevar y poner la sangre del cordero. Allí se llama el propiciatorio, o como le llaman en inglés, the mercy seat, el asiento de la misericordia. Si tú quieres, aquí hay palabra de Dios. Muchas veces oramos pidiendo misericordia a Dios. No pidas misericordia a Dios. Ya el Señor te da misericordia a través de la sangre de Cristo. Lo que tienes que creer y aplicar la sangre de Cristo en tu vida. Esa sangre te habla de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Depositamos la tapita, allí el propiciatorio del arca. Y dice la palabra, la cubrirás de oro puro y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos. Acá hay un defecto, si se quiere, porque los anillos en realidad tendrían que estar ubicados del lado largo, ¿no es cierto? Porque van a llevar esta arquita que me la vendieron por Amazon. Tiene distinta la ubicación de los anillos. Esos anillos fundidos tenían que ser puestos para que, fíjense, ellos tenían que buscar varas de madera de acacia y la tenían que revestir en oro. Ahora noten, estas varas tenían que ser metidas en esos anillos y nunca más se debían sacar, se debían quitar. El arca siempre tenía que estar preparada para ser transportada. El arca que representaba, que simbolizaba el lugar de la presencia, de la manifestación de la presencia de Dios, tenía que estar presta para salir enseguida, mi hermano. ¿No es cierto? A la orden, a la dirección del Espíritu Santo. Cuando la nube o la columna de fuego se movían, allí ellos tenían que desarmar todo el tabernáculo y empezar a seguir la dirección del Espíritu, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Dice en el versículo 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrán en el arca el testimonio que yo te daré. Mis hermanos, si el arca simboliza el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos.
Por una cuestión de tiempo, aparte no es el estudio que nos compete el tabernáculo de Moisés, sino hablar un poquito acerca del arca para introducirnos en lo que es propiamente dicho la restauración del tabernáculo de David que Dios promete allí en Hechos capítulo 15 y en Amós capítulo 9, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa, mis hermanos, qué tremendo esto cuando hablábamos de que el arca se transportaba, ¿no es cierto? Noten que arriba en la tapa del propiciatorio había dos querubines. Estos querubines estaban enfrentados con las alas extendidas que protegen la presencia de Dios. Dos querubines, mi hermano, no serafines. Cuando Isaías tiene la visión del trono alto y sublime del Dios de los cielos, habla de serafines. Pero acá en el arca habla de querubines, ¿no es cierto? Ahora, los serafines tenían 3 pares de alas, mientras que los querubines tienen solamente un par de alas, ¿no es cierto? Y esas alas están extendidas hacia adelante, un poco como haciendo sombra sobre el propiciatorio, como haciendo una cobertura, ¿no es cierto? Ahora, noten esto, mi hermano. Estos querubines tenían que ser labrados a martillo, a martillazo limpio, no tenían que ser fundidos, no tenían que ser moldeados, sino realmente a martillazo, que hablan de padecimiento, que hablan de sufrimiento, mi hermano. Ese fue el precio que nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario pagó para que tuviéramos acceso a todo esto, mi hermano. Por eso es que el escritor de Hebreos me habla de que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Cristo, mi hermano, no perdamos este tremendo privilegio. Yo quiero ser un adorador, quiero ser alguien que vive en la presencia del Señor. Quiero ser como Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y decía, los querubines son seres espirituales que guardan la presencia de Dios cuando se mueve aquí en la tierra. Los serafines guardan la presencia de Dios allí en los cielos, en la eternidad, pero acá en lo temporal son los querubines. Esa primera mención de los querubines está allí en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando Adán peca? Dios los saca del huerto, ellos no podían estar, el pecado es lo que impide estar en la presencia de Dios. Y yo te digo una cosa, mi hermano, si te estás aburriendo con este tema, si decís, no, eso es misticismo, yo te aseguro una cosa, clama la sangre de Cristo por perdón para tus pecados, por limpieza de tus pecados, y vas a empezar a sentir el deseo por la presencia de Dios. Gloria, ¿cómo será el anhelo de Adán? Había pecado, pero Dios dice que puso querubines del lado del este del huerto para impedirle la entrada. Porque era un ser pecador, no fuera cosa que fuera y tomara, extendiera su mano y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en un estado de pecado. ¿Me van siguiendo? La presencia del Señor atrae. Si no estamos siendo atraídos es porque hay algo que nos retiene hacia atrás y eso se llama pecado. Por eso es que el escritor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera por delante? Es Cristo que nos atrae, mis hermanos. Gloria a Dios, no es una carrera de esfuerzo, porque tú puedes correr un poco y te vas a cansar. Pero esta es una carrera muy larga que solamente se puede hacer en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y entonces, mis hermanos, con esto en mente de la presencia de Dios, y uno ve cómo dice, y pondrás en ella el testimonio que yo te daré. Acá no lo dice en Éxodo, pero sí nos relata allí en Hebreos capítulo 9. ¿Qué es un testimonio, mi hermano? Pues tengamos cuidado, porque nosotros hemos sido llamados para ser testigos. Pero ustedes saben que de lo primero que tenemos que ser testigos es del testimonio que Dios nos ha dado. Y ese testimonio nos ha sido dado y en el arca están representados por 3 elementos, mi hermano.
En primer lugar, vamos a leerle rapidito Hebreos capítulo 9. Me gusta ser bíblico, ¿no es cierto? Lo que dice la Biblia, y como dicen los dominicanos, y más nada. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 9 de Hebreos, y habla acerca, dice el versículo 3, vamos a leer. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y antes que me olvide, mi hermano, el tabernáculo tenía 3 puertas, ¿no es cierto? O 3 cortinas que impedían el acceso. Y usted tenía la primera cortina, la de más afuera, la que llevaba al atrio. Y era llamada en hebreo el camino. Qué tremendo, ¿no es cierto? El camino era lo que te llevaba al atrio y te encontrabas con el altar del sacrificio. El altar de bronce, ¿no es cierto? El bronce habla del juicio de Dios sobre el pecado. Aleluya, la primera provisión que Dios había hecho para el pecador es la fuente para que limpia todo pecado, la cruz. Gloria al Señor. Y después decía, después de pasar por el altar del bronce, después teníamos el lavatorio o el lavacro, ¿no es cierto? Una fuente con agua donde se lavaban los sacerdotes para entrar a ministrar. Y ya así se topaban con la puerta o la cortina, que era una cortina que era la puerta, que se llama la verdad. Aleluya. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? El velo que separaba la puerta, vamos a decir que separaba el lugar santo del santísimo de la misma presencia de Dios, se llama, en hebreo es la vida. Y solamente en la presencia de Dios hay vida, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la presencia del Señor. Ser hombres y mujeres que buscan la presencia del Señor. Y dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Acá tienen el arca, ¿no es cierto? Lo que lo ven en Facebook, cubierta de oro por todas partes, ¿no es cierto? No quedaba nada al descubierto. Y dice la palabra, o sea, el oro simboliza, representa la deidad, representa a Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Usted saca la tapita, yo le voy a pedir a Alicia que nos haga un acercamiento, sacamos la tapita que es el propiciatorio, ¿no es cierto? Y después dice que dentro del arca había una urna, una vasijita de oro que contenía el maná. Esto es el testimonio de Dios. 3 elementos. No es casualidad, 3 elementos mandó Dios para que estuviesen dentro del arca. El maná. El maná, ¿se acuerdan? El alimento con el que sostuvo Dios a su pueblo en el desierto por 40 años. Gloria al nombre del Señor. Miren, una comida. Qué nutritiva sería, ¿no es cierto? Pero Jesús, hablando de que Él es el pan de vida, dice, vuestros padres comieron el maná que descendió del cielo, pero ellos murieron. El que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá, sino que vivirá eternamente. Yo soy el pan del cielo, que yo soy el pan de vida, el pan verdadero que bajó del cielo. Eso tenía que estar, mi hermano, allí en el arca, que simboliza la presencia del Señor. Ahora, mi hermano, hemos orado mucho por un avivamiento. Y el avivamiento no es otra cosa que en el Antiguo Testamento estaba representado por volver a tener el arca en medio de ellos, la presencia de Dios. Eso es avivamiento, la presencia manifiesta de Dios en medio nuestro. Dios está en todas partes. Él es omnipresente, pero no en todo lugar manifiesta su presencia de bendición, su presencia de plenitud de gozo. Él la manifiesta donde está a agrado, donde se complace.
Y lo primero que tenemos que comer es de Jesucristo, el pan de vida, mi hermano, ¿no es cierto? Pero también en esa arca tenían que estar las dos tablas de la ley. Miren, es chiquita lo que me vendió Amazon, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está representado el decálogo, los 10 mandamientos, mi hermano. Si queremos presencia de Dios, tenemos que tener los mandamientos de Dios guardados en nuestros corazones. Ya no es tiempo de andar navegando entre dos aguas. Ya es tiempo de comprometernos con el Señor. Dije con el Señor y no con ningún partido político ni con ninguna ideología, mi hermano. Porque los partidos políticos tienen a lo sumo 200 años. Pero mi Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. La santidad conviene a tu casa, es por toda la eternidad. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso, mis hermanos, yo no me canso de repetir. Busquemos el reino de Dios y su justicia. No busquemos los reinos de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una cosa, mi hermano, que a veces se me parte el corazón escuchando hablar, de comentar qué malo que está la cosa, qué malo que el mundo está haciendo, los pecadores, que esto otro. Acuérdense que Romanos 1 dice que Dios retiró su mano, los entregó para que anduvieran en sus propios caminos, en su concupiscencia. Mi hermano, no se puede esperar nada del mundo que sea bueno. ¿Para qué perder tiempo hablando del mundo? Hablemos la palabra de Dios. Hablemos palabra de Dios, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense que dice que por no haber glorificado a Dios, ni haberle dado gracias, ni haberle reconocido, Dios los entregó a la vanidad de sus corazones, ¿no es cierto? Lo vamos a leer rapidito, porque eso es una palabra bien dura, ¿no es cierto? Pero que cuesta creerla, porque a veces nosotros no sé qué estamos pensando. El mundo puede hablar de Dios, pero la cosa no es Dios, porque a cualquier cosa el mundo le dice Dios. La cosa es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el versículo 21 de Romanos, capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mi hermano, por eso se tiene que predicar el Evangelio. El mundo, la gente sin Dios ha sido entregado a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo me atrevo a decir, mis hermanos, años atrás cuando se hablaba del SIDA, que era juicio de Dios, no, mi hermano, no te apures a hablar de juicios. Eso se llama que es el que recibieron, dice, ¿qué cosa? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es el fruto de lo que sembraron, eso es lo que cosecharon. La promiscuidad lleva a la enfermedad, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Yo por eso, mi hermano, y te suelto esta palabra que es mi credo personal. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.
¿Me vas siguiendo? ¿Qué querés, la medicina que te intoxiquen, te empachen con drogas? ¿O querés la palabra de Dios que te vivifica, el Espíritu de Dios que te empodera? Tenemos que decidir, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, vigila tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Lo que vas a hacer va a venir a través de tu corazón. Por eso es que Hebreos 3 me habla de que tenga cuidado de vosotros mismos, para que no tengamos corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Puedo estar en una iglesia, puedo tener una Biblia en la mano, pero estar a millas, a kilómetros del Dios vivo, del Dios que se manifiesta, del Dios que obra, del Dios que convierte el corazón, del Dios que sana al afligido. Bendito sea el nombre, necesitamos desesperadamente volver a Dios. Mi hermano, y en el testimonio, otro testimonio que había en el arca, yo busqué un palo natural, aquellos que me escuchan por teléfono les voy a describir. Tengo una rama seca, un palo, ¿no es cierto? Y esto representaba que ahí uno de los otros testimonios que Dios les dio, es la vara de Aarón que reverdeció. Ustedes se acuerdan el conflicto que hubo en Israel cuando vinieron contra Moisés y contra Aarón. Dice, estos se acomodaron y se quieren adueñar del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y entonces dijeron, no, si Dios habló por todo el pueblo. Mi hermano, tengamos cuidado cuando Dios manda a Moisés a que le construyeran una morada de él. Él levantó hombres. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer en esta noche, pero léelo tú allí en el capítulo 35 y 36 de Éxodo. Cómo Dios llamó a Bezaleel y a otros hombres llenos del Espíritu Santo, pero que eran artesanos, y les dio todo poder para crear y trabajar y enseñar. Dios ha levantado ministerios en la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿no es cierto? Que son puestos para perfeccionar a los santos para la obra. Y decía, cuando ellos dijeron, no, pero esto ¿quién los llamó? Ahí les dijo a aquellos que eran los caciques, que decían, no, nosotros somos puestos por Dios también. Dice, vamos a hacer una cosa. Dijo Dios que tomaran una vara de los 12, los líderes de las 12 tribus de Israel, y que la llevaran al arca y que la dejaran durante de la noche. La vara era un palo seco. Por eso yo los traje esta noche acá. Ahora fíjense, Dios demostró a quién había llamado él, quién era el que él había puesto, porque la vara reverdeció, y la única vara que reverdeció fue la de Aarón. Ahora noten una cosa, acá tengo un palo seco en esta noche. Miren, qué milagro extraordinario sería que empezara a ponerse verde y empezaran a salir brotes y le salieran hojas. Pero también dice que dio almendros, que dio fruto. Pero no solo eso, mi hermano, y presta atención a esto. Esa vara nunca se secó. No sabemos dónde está el arca ahora, pero si encontráramos el arca vamos a ver que esa vara sigue verde, con las hojas, con los brotes y con los almendros. Eso me habla del poder de Dios, de la vida indestructible de Dios. Cuando Dios llama a un siervo, a una sierva, Él les da el poder de la vida de resurrección, mi hermano. Por eso si Dios no te llamó, no te metas. Pero si Dios te llamó, no te achiques. Dios te va a sostener, Dios te va a infundir su vida, Dios te va a llevar a reverdecer, Dios te va a sostener, mi hermano. Vas a llevar fruto. Por eso hay tantas iglesias que no crecen, iglesias que están languideciendo. Mi hermano el otro día tenía ganas de llorar cuando veía un video acá en Estados Unidos que la gente está comprando lo que eran templos, iglesias cristianas, ¿no es cierto? Y ahora las compran
para hacer casas, las remodelan, le dejan la forma exterior de la iglesia y viven. Y lo triste es que la mayoría de los que han comprado esas casas son homosexuales, parejas de homosexuales o de lesbianas. Es como estuvieran burlándose. Una vez Dios estuvo acá, pero ahora estamos nosotros viviendo y haciendo lo que queremos. Mis hermanos, la iglesia es demasiado santa para que seamos negligentes. Mi hermano, necesitamos clamar a Dios. Pablo decía que él dejaba todo de lado, olvidaba todo, no quería títulos, todo lo tenía por basura, a fin de agarrar a Cristo y de poder conocer el poder de la resurrección. Mi hermano, hay poder en la resurrección. Hay poder en la resurrección, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Una vara seca. Yo no sé qué ha sido tu vida hasta ahora. Pero yo te digo una cosa. Así como este palo tiene un corte acá, tiene otro corte acá. No hay manera de que este palo pueda tener vida. Yo le puedo echar agua. Y así muchas vidas. Uno le echa agua, le da Biblia y siguen ahí secos. Pero cuando ese palo se pone en las manos de Dios, cuando entra allí en el arca, en el lugar santísimo, yo te digo una cosa, una noche en la presencia de Dios puede más que años fuera. Por eso es que el salmista decía, más vale un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y por esta noche vamos a terminar. Todavía me quedan 5 minutos, pero lo vamos a estirar, ¿no es cierto?, con la gracia de Dios. Y no soy de aquellos que dicen, ¿a cuánto me dan un minuto más? No. Terminamos a las 9 en punto, mi hermano, y van a ver qué tremenda la bendición. David luchaba, se esforzaba por tener el arca. David era un hombre que no había tenido formación de una madre, no había tenido formación familiar. De hecho, mi hermano David, y voy a ser respetuoso con esto que voy a decir, la sexualidad de David se formó viendo ovejas en celo. Y ustedes cuando observan, estudian la vida de David, no con los anteojos de la religión, sino leyendo la Biblia como tiene que ser leída, ustedes van a ver que la vida de David fue nada más que como una oveja, un cordero en celo, ¿no es cierto? Veía a una mujer y ya la quería. No tuvo vida familiar, no formó hijos, simplemente los tuvo. Y qué triste que David va a morir con una mujer muy hermosa que dormía a los pies de él, pero que él nunca la conoció. Y acá hay una palabra de Dios de advertencia. Hermano, ese pecado que has querido acariciar, ese pecado que no has conquistado en tu vida, va a ser el pecado que se va a burlar de vos en tus últimas horas de vida. Renuncia al pecado en esta noche. Renuncia al pecado, aquello que no pertenece a Dios. Y decía, mis hermanos, aquellos filisteos con el arca, ¿se acuerdan? Tuvieron temor porque vino el juicio de Dios y tuvieron miedo. Dice, ¿cómo no podemos tener el arca acá? Y la llevaron a Kiriat Jearim, ¿se acuerdan? Vamos a ir rapidito ya en estos pocos minutos que me quedan. Allí en Primera de Samuel, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Presta atención, santificaron a Eleazar para que guardase, para que custodiase el arca de Jehová.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, lamentaba en presencia de Dios. Tenían arca, pero estaba custodiada. O sea, alguien custodia algo para que no la toquen, para que el pueblo no se acerque. Y por años, mi hermano, la presencia de Dios ha sido intocable para el pueblo común, para nosotros. Ha sido algo nada más que de un séquito. Custodiaban el arca, 20 años sin que pasara nada. Pero después cuando la llevan a Obed-Edom, noten que allí en Kiriat Jearim el arca estuvo custodiada. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Después dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero en Samuel sí, la segunda parte fue buena. Dice 2 de Samuel, capítulo 6. En el capítulo, Primera de Samuel, capítulo 6, dice la palabra de Dios que llevaron el arca a la casa de allí en Kiriat Jearim y custodiaron el arca. Pero ahora en 2 de Samuel, capítulo 6, en el verso 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca. Acuérdense, había muerto Usa, ¿no es cierto? Que se atrevió a tocar el arca cuando tambaleaba. Dice, para sí el arca de Jehová, la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y acá es lo que yo te quiero compartir. Y estuvo el arca de Jehová. No dice que el arca fue llevada y fue custodiada. Acá dice que el arca estuvo. Es muy distinto una cosa que la llevan y la custodian a una cosa que está. ¿Por qué? Porque dice que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Mi hermano, podemos tener el arca bajo custodia. El arca se mira y no se toca. La presencia de Dios es para todo el pueblo, para que todos entremos. Y vamos a ver cómo Dios va a empezar a restaurar la alabanza y la adoración en nuestros tiempos, para entrar en la presencia de Dios, para que el resto de los hombres que aún tienen que ser salvos vengan al conocimiento de la verdad. 20 años pasaron, no hubo bendición, no hubo presencia de Dios. 3 meses en la casa de Obed-Edom, el arca estuvo, se movió, Dios hizo lo que estaba libre para hacer y fue de bendición y llevó prosperidad. Dios me los bendiga, mis hermanos, y amén a su bendita palabra. Aleluya.